Buenas, esto es Aventuras con Clio y en esta ocasión tenemos el honor de contar con Manuel Santirso. Santirso es doctor en Historia Contemporánea, profesor de la Autónoma de Barcelona, es un especialista en el 19 español, en el 19 catalán y parte de su obra se centró en su momento en lo que fue el carlismo. A mi juicio es relativamente desconocido y creo que su obra es imprescindible para conocer esta etapa de la historia de España. De hecho, algunos de sus libros, como España en la Europa liberal, son bastante interesantes, pero están descatalogados o no se encuentran fácilmente en las bibliotecas. Em, para quien le apetezca profundizar en estos temas, yo recomiendo, aprovechando que está online, su tesis doctoral, que está en Dialnet, dirigida por nada más y nada menos que Josep Fontana, que trata sobre la primera guerra carlista en Cataluña. También destaco, para hacer una lectura un poco más ligera, un artículo que también está online que me parece muy interesante para hacer de contrapunto a las explicaciones o narraciones dominantes a la hora de explicar la Revolución Española, la Revolución Burguesa, la primera mitad del siglo XIX en España, que es un artículo que se llama Gerifaltes de antaño, los señores catalanes en el primer carlismo. Luego, para mí es muy difícil, y coméntame cómo lo ves tú, explicar, para quien no te conozca, para quien no te haya leído, qué tipo de historia haces, porque es una historia que yo creo que es muy, en cierto sentido, del siglo XXI, es una historia que es posterior a muchos debates, es una historia que es posterior a muchas tendencias historiográficas, es una historia muy sintética, es una historia en la que no desaparece, por ejemplo, el tema de lo que son las clases sociales como en otras historias, pero no por ello pues aparecen otras cuestiones como temas culturales o cuestiones militares. Es una historia que es capaz de ir a lo concreto y eso se ve muy claramente pues, en el libro que tienes sobre la Europa liberal o en la obra que tienes sobre Cataluña, como ves, pues tal señor estaba aquí, ¿no? Entonces así podemos contrastar si realmente qué nobles, cuántos nobles, qué parte de la nobleza estaba en un bando, qué intereses tenía. Entonces es una historia para mí difícil de catalogar y es una historia que además no se mete demasiado en la parte que he leído yo en, por ejemplo, desarrollar todo lo que es el concepto de revolución burguesa, pero es algo que está omnipresente, yo creo. El tema del liberalismo, la revolución burguesa, y está muy presente además lo que es la historia comparada, y entonces hay un libro que es el de la España y la Europa liberal, en la que te adentras en profundidad y de forma concreta a cómo son los procesos políticos, los cambios que ocurren en países como Francia, Inglaterra, etcétera. Y bueno, coméntame lo que quieras sobre esta presentación. No sé si estás de acuerdo, no sé si quieres destacar algo sobre el tema de, no sé si te consideras discípulo de Josep Fontana. Y nada, bienvenido y muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti. Primero por invitarme. Tú ya has señalado que soy un tipo un poco, tú has dicho desconocido. Yo casi prefiero definirme como marginal en muchos aspectos, ¿no? Agradezco también que hayas hecho esta lectura de lo que he ido pariendo durante el tiempo, porque es que estoy muy de acuerdo con lo que señalas, incluso iré un poquito más lejos y quisiera ser ordenado para esto. A ver, una profesora mía que murió hace unos años, en paz descanse, especialista en este terreno, Irene Castells, dijo una vez que yo hacía siempre lo mismo. Historia social de la política. Bueno, sería una definición. Naturalmente, la motivación en muchas ocasiones, y en gente de mi generación más, es una motivación política, pero detrás de eso siempre hay la inquietud de quién está detrás, ¿no? De los nombres, de las caras, de
de los nombres, los apellidos, las caras, los valores, los porcentajes, porque cuando se hace historia política a secas, acaba convirtiéndose en historia politicista, en general. Luego has dicho, y también tienes mucha razón, que detrás de las cosas que yo hago hay una inquietud sobre la revolución liberal o la revolución burguesa, como quieras llamarlo, aquí en España, y es bien verdad. Y es bien verdad desde muchos años, desde esa tesis que, alabados a Internet, esa tesis tiene 30 años, pero gracias a que anda por ahí colgada y en la nube, pues la gente la puede leer. Sí que hay una inquietud de ese tipo detrás. ¿Por qué? Has citado varias veces España en la Europa liberal. Esto sí ha sido durante mucho tiempo bastante obsesivo para mí. Me rebelo contra la idea de España país raro. En los días que corren, todo lo que sucede aquí puede interpretarse desde el prisma de lo raro y desde el prisma de lo que lleva sucediendo en Europa en los últimos tiempos, ¿no? Sobre todo, y además, a mí me interesó siempre ese periodo central del siglo XIX. Voy a decir una barbaridad, ¿eh? Como a otro que trabajara en el 20 le interesaría la transición democrática. Estamos hablando de una situación en que un país destrozado, después de un cuarto de siglo de guerras exteriores, internas, intenta ponerse al día, intenta formar parte de esta corriente europea, intenta reconstruirse, ¿no? Y se encuentra con que hay una gente que, a diferencia de lo que pasó en 1975, que andamos de aniversario, declara la guerra, declara una guerra más, y como si ya fueran pocas, ¿no? Y entonces hay que resistirse frente a esa gente que declara la guerra con los medios lógicos de la guerra, y tiene lugar una contienda, una guerra civil que dura 7 años, es comparativamente más dura, comparativamente más cruel que la del 36-39, que todo el mundo reconoce, y es históricamente más trascendental, porque significa la entrada de España en el mundo contemporáneo. Dicho de una manera muy bárbara, muy salvaje, significa que empezamos a ser lo que hoy somos, ¿no? Y a mí me pareció que todo esto se estudiaba poco, o que se estudiaba mal. Debo decirte que mi primera motivación, ya muy jovencito, era este asunto del carlismo, ¿no? De la contrarrevolución, y si hay gente, la contrarrevolución popular, que se dice en un determinado momento, ¿no? La gente que trabaja en la contemporaneidad más estricta, más de nuestros días, pues supongo que se hace la pregunta de por qué hay esta tendencia hacia Vox o hacia la extrema derecha y tal, ¿no? Bueno, yo me hice la misma pregunta, pero descubrí que estaba haciéndome la pregunta de una manera equivocada. Porque hacen falta dos para bailar un tango. Una guerra tiene dos contendientes, ¿no? Entonces descubrí que estudiando solamente un bando estaba deformando las cosas y que tenía que estudiar al otro que además es el que ganó. Y como te diré dentro de un momentito, para mí los buenos, ¿no? Todo hay que decirlo. Entonces, has citado también a mi director de tesis, a Josep Fontana. Bueno, a ver,
Este es un asunto que yo a veces aclaro en conversaciones más o menos académicas y demás. Fontana fue mi director de tesis un poquito a su pesar. Porque yo decía cosas que a él no le gustaban. En fin, especulaba con la existencia de una contrarrevolución popular y otra serie de factores en los que no voy a entrar. Pero Fontana, que era un gigantesco historiador, enorme, tuvo la grandeza intelectual de dejar que yo dijera mis estupideces, a mi bola. Otra cosa es que se adhiriera, que no se adhirió nunca, ¿no? Pero me dejó, e incluso, bueno, y como director, me ayudó desde el respeto, me ayudó mucho, ¿no? Su visión del asunto y la mía son muy distintas. En parte también hay una cuestión generacional, ¿no? Evidente, y de toma de posición política, pero a mí Fontana, por escrito, por oral, en persona, me enseñó muchísimas cosas. Estamos hablando de un personaje que estaba muy por encima de la media. Dando clases, escribiendo, estaba muy por encima de la media. Luego podías pelearte con él si querías. Yo a pelearme no llegué, pero a discrepar sí. Entonces, desde ese punto de vista, yo estoy muy contento y cada vez que me lo dicen, ¿no? Estoy muy contento de que Fontana fuera mi director. El problema es que uno no es completamente fontaniano y eso ha significado alguna que otra confusión, ¿no? Bueno, más o menos. Y desde entonces, y ahora acabo con este speech tan largo, me he interesado por muchas cosas. Siempre en el mismo ámbito, siempre en el mismo espacio, en el mismo tiempo. Porque yo soy de los que creen que una vez has aprendido un idioma es cosa de utilizarlo. Entonces, si tú te especializas en una época, estás aprendiendo el idioma de la época, ¿no? Entonces yo aprendí a hablar decimonónico y no me voy de allí, y no me voy de allí porque lo entiendo. Una vez entendido el idioma, pues he mirado otras cosas que me han divertido, ¿no? que me han interesado más o menos. Por ejemplo, historia militar. Porque sigo creyendo, que no se hace buena historia militar. Porque la historia militar no es hacer la lista de los regimientos y de nuevo hay que verle la cara a la gente, ¿no? No sé, con cualquier conflicto actual no se puede analizar solo desde un punto de vista geopolítico, desde los misiles balísticos y no sé, bueno, detrás de esto hay gente, ¿no? Me ha interesado la historia militar, me ha interesado mucho la cartografía como lenguaje, como forma de explicación. En esto pues me acerco vamos a decir una estupidez, ¿no? Si establecemos una genealogía y Fontana puede pasar por mi padre, pues Vicens tiene que pasar por mi abuelo. Era un personaje que tenía mucho interés por la cartografía como lenguaje, por la cartografía como modo de ordenar ideas, de formularlas. Y luego periféricamente me han interesado otras cosas, pero siempre en el mismo ámbito. Y siempre con esa técnica que decía Irene Castells de historia social de lo político, ¿no? Me ha interesado, a quien no, últimamente, cuestiones de historia ambiental, por inclinación hacia la literatura, me han interesado muchas cosas relativas a la literatura en ese mismo periodo. Me ha interesado mucho Valera, por ejemplo, un personaje que es de enorme importancia para la historia intelectual española y que se suele ignorar. Mérimée, por ejemplo. Y uno pues pulula por esa zona
pero a partir del conocimiento previo del lenguaje, ¿no? A partir de saber decimonónico. No sé si he contestado a tus... Sí. Además ha sacado... A tus indicaciones. Sí. Además ha sacado varios temas interesantes como frente al tópico de la modernidad española que empieza en 1808, pues plantearla en 1833, el tema de la transición, en vez de establecer el paralelo con pues, la restauración de Cánovas, pues hablar de, bueno, que al igual que Fernando VII muere en la cama, pues Franco muere en la cama. Y eso es un paralelismo, por ejemplo, que yo creo que tú conociste a Fontana. Yo no he leído todo lo de Fontana, pero he leído un par de cosas y nunca he visto ese paralelismo explícito. Y yo me pregunto si él tendría en la mente, por ejemplo, ese paralelismo de la muerte de la cama de Fernando VII con la de Franco, por ejemplo. Sí lo tenía. Sí lo tenía, ¿no? Pero sí lo tenía, pero no le gustaba. No le gustaba, ¿no? Hombre, Claro. es que la obra de Fontana es muy... Es que yo creo, mira, ahora que me he dado cuenta de que podría haberte invitado y decirte, mira, vamos a hablar solamente de Fontana porque es un autor fascinante, tiene una obra enorme. Yo cuando me he puesto a leerlo he visto que es muy conocido, pero yo creo que es menos leído que conocido. Y además, cuando empieza él en el debate de la Revolución Burguesa, todavía no se ha muerto Franco, pero luego ya se muere y continúa el debate. Y luego él revisa cuestiones y, bueno, de medio del tiempo, es una publicación ya más reciente. A mí me llamó la atención de que te dijera tesis doctoral porque, claro, es que leyendo cosas tuyas, digo, es que cuestiona totalmente, por ejemplo, cuando Fontana dice que en el trienio liberal, la política liberal campesina, sin aportar muchas pruebas, pero con algunos argumentos, tampoco es que me parezca una tesis descabellada, pero lo que plantea es que los liberales se van a generar una oposición campesina y eso va a alimentar, así explicado muy simplificadamente, ese realismo popular, que es un tema que yo no sé si viene de la historiografía franquista. Yo sé que hubo algo de renovación historiográfica con Aróstegui y con Pan Mantojo, pero, por ejemplo, Aróstegui y Pan Mantojo pues no los he podido leer porque no he accedido a sus libros. Pero es un tema que yo creo que persiste ahí y que persiste la idea de que cuando se muere Fernando VII, España como que se divide en dos y hay una lucha entre dos Españas y como que la mitad de la población, particularmente la campesina, es carlista y es absolutista y no se sabe muy bien por qué. Hay una cosa que tú explicas que a mí me parece muy interesante, que es, vale, la política liberal no era demasiado atractiva para los campesinos, pero la política agraria de los absolutistas, ¿cuál era? Restablecer el señorío. ¿Cuál era exactamente? O sea, son cosas que estoy simplificando mucho ahora, pero creo que da pie para que expliques un poco lo que planteas tú sobre este tema del realismo popular. Sí, bueno, a ver. Supongo que se habrá deducido que yo no creo que exista tal cosa como el realismo popular. A ver, voy a utilizar una frase de otro gran historiador, de Alberto Gil Novales, que viene a decir aproximadamente algo así como que es monstruoso pensar que la gente persigue su propia sumisión, ¿no? Esto no es verdad. Gil Novales, como todo el mundo sabe, es el máximo especialista sobre el trienio constitucional, aunque no estudió particularmente la rebelión anticonstitucional de 1822-23. ¿Por qué digo esto? De nuevo, lo voy a decir a partir de lo que se puede ver y a partir de la analogía que he utilizado antes de después de la muerte de Franco. Lo que se puede ver son dos cosas muy claras que uno tiene que ver si no quiere, si no desea estar ciego. Una, quienes se levantan, quienes ponen el dinero, quienes ponen las armas para esta enésima rebelión son los antiguos señores. Son los nobles, son los clérigos. Estos son los que ponen la pasta.
Si seguimos el follow the money que dicen los detectives anglos, pues la cosa no puede estar más clara, ¿no? Por un lado. En segundo lugar, el señorío, el antiguo régimen, para 1833 no ha desaparecido. Muy al contrario. Las dos restauraciones constitucionales, anticonstitucionales bajo Fernando VII, lo que han hecho ha sido fortalecerlo, insuflarle respiración asistida. Entonces, mirar esto sin estar en la perspectiva de los campesinos. Paréntesis. Cuando decimos los campesinos nos estamos equivocando. Campesina era la mayoría de la población. Decimos los campesinos, pensamos que eran 4 tíos que estaban ahí en el campo. No. Era la enorme mayoría de la población. Entonces, desde la perspectiva de la enorme mayoría de la población, este era un sistema injusto, que llevaban años combatiendo con los medios que tenían. Pleitos en los juzgados, ahora no te pago el diezmo porque me hago el loco. Esto. Entonces, este sentimiento de la enorme mayoría de la población no se compadece con una pretendida contrarrevolución popular. Pero es que cuando se muere Fernando VII, en 1833, los carlistas están esperando, los absolutistas, por decir carlista despista un poco, están esperando que se produzca un levantamiento a su favor. Y ese levantamiento no se produce en ninguna parte, en ningún lado. No hay un solo núcleo de población medianamente importante, no hay ninguna comarca que se levante a favor de don Carlos. Entonces lo que hacen los absolutistas es lo único que saben hacer, que es tirarse al monte a pegar tiros. Eso es lo que hacen. Y ya está. Y es lo que harán durante los 70 años siguientes, porque no saben hacer otra cosa. Una opción, imagínate, ¿no? Una opción habría sido, bueno, bajo el Estatuto Real, tal, bueno, pues va a haber elecciones a procuradores y tal, y a ver si presentaron, no se presentaron. Como no se presentarían hasta 1870. Nunca jamás, porque jamás quisieron testear ese supuesto apoyo popular, porque no lo tenían. Así de fácil. Entonces, frente a eso, ¿qué? A pegar tiros. A pegar tiros según un hábito aprendido, inserto en la memoria de la gente desde 1808. Y que además es un hábito muy problemático, muy puñetero, porque en el momento en que en una sociedad se inserta el hábito de la violencia, hay gente que prefiere vivir de ella, porque es muy golosa. Y eso lo puedes aplicar a Palestina y lo puedes aplicar a Irlanda del Norte y a cualquier otro lugar. En el momento en que arraiga la violencia, es muy difícil erradicarla. ¿Por qué? Mira, el otro día leía, me voy un poco de tal, pero creo que se entenderá. El otro leía lo de la ley de compensaciones palestina. La ley de compensaciones palestina es una norma de la autoridad palestina que concede pensiones a aquella gente que esté apresada por Israel por haber participado en alguna actividad clasificada como terrorista. Y esta compensación es tanto mayor cuanto mayor sea la condena. Claro, esa gente no percibe ese dinero, lo perciben sus familias. ¿De qué modo desincentivas tú el uso de la violencia si está compensada económicamente? Pues pasa igual en 1833. Hay gente que tiene el hábito de la violencia, que no sabe hacer otra cosa en la vida. Y hay otra gente que atraviesa por circunstancias más o menos difíciles, como atravesamos todos, y considera que esta es una opción rentable económicamente. Y esto es lo que activan los carlistas. Lo que ponen en funcionamiento es, de nuevo, una dinámica de la violencia, a falta
de apoyo popular. Vuelvo a la analogía con 1975. ¿Cuánto franquismo sociológico se lanzó a las calles? Ninguno, ¿verdad? No había tal. No había tal cosa. La inmensa mayoría de la gente lo que quería era otro rollo. Imagínate que en 1975 hubiera habido elementos con el suficiente poder como para mover una guerra civil. ¿Lo habrían hecho? Pero no porque la gente lo deseara. La diferencia entre 1975 y 1833 es que para 1833 el país llevaba 25 años de guerra. Eso cansa a cualquiera. No hay detrás esto. Hay una voluntad por parte de los poderosos de antiguo régimen de mantener un sistema. Aquí hay discrepancias entre colegas. El carlismo no era la defensa del antiguo régimen, yo sostengo que sí. Y lo sostengo mediante la prosopografía que tú has indicado, ¿no? Bueno, pasemos lista. Pasemos lista. Pasemos lista de los obispos, pasemos lista de los nobles y descubres qué había detrás de eso. En lo nacional y en lo internacional. Porque todos estos asuntos siempre tienen una repercusión exterior. Vuelvo otra vez a la analogía que a lo mejor resulta abusiva y revela mis años, a lo que pasó después de 1975. El equivalente no. Los sucesores de los carlistas son ETA. Sí, es así, ni más ni menos. ETA mató más gente después de la muerte de Franco que antes. Probablemente la cosa no hubiera durado tanto si la República Francesa se lo hubiera tomado más en serio. Pues en la guerra civil del 33-40 pasa igual. Y si vas un poquito más adelante, a lo que algunos llaman la Segunda Guerra Carlista, la guerra de los matinés, de los madrugadores, del 46-49, se acaba volando a la que la República Francesa en 1848 se lo toma en serio. Que resulta un poco paradójico, ¿no? Y dices, bueno, vamos a ver, lo normal habría sido que la monarquía de Julio, que era un régimen mucho más conservador, se lo tomara en serio. Pues no. Quienes se lo tomaron en serio fueron los republicanos, la Segunda República. Colaboraron lealmente con el gobierno español, que era un gobierno monárquico, y la cosa se acabó en 8 meses. Y esto es lo mismo. Ahí vienen luego de nuevo las fantasías, ¿no? las extrapolaciones, los anacronismos. Claro, esto se dio en el País Vasco y Navarra y en Cataluña porque son sitios especiales. No, se dio en el País Vasco y en Cataluña porque son frontera. Así de claro. Se dio también en Castilla-La Mancha y nadie ha buscado una especificidad cultural castellano-manchega. No sé, poner el carro delante de los bueyes, creo yo, ¿no? Y aprender poco. Y aprender poco. Y tratar mal a los antepasados que hicieron cosas buenas. Como existe, me estoy enrollando, como existe una cierta tendencia jeremíaca, ¿no? Oh, qué asco, la historia de España, tal, como lamentable, es una cosa nacionalista en realidad, no, teníamos que haber sido el Imperio Británico, una cosa así. Y todo es un asco, pues se trata de maldecir a los antepasados. ¿No? Pues yo creo que no hay que maldecir a los antepasados, a los que no hay que maldecir, a los que sí. Ahora mismo estoy escribiendo una cosita que me han encargado sobre Cabrera y puedo asegurarte, lo pongo a caldo, lo pongo como lo que es, un asesino. ¿Tú me dices? Hostia.
Es que me has sacado una cantidad de temas súper interesantes y no pensé que... a mí me parece muy interesante cuando tú cuestionas el tema este de que, mm, de que, por ejemplo, en Cataluña, tal vez por el desarrollo de la burguesía había más contraste también con el poder del clero, con el poder de los nobles, el tema de la porosidad de la frontera, que, claro, muchas veces pues se tiende a otras explicaciones que a lo mejor no son tan potentes y aun habiendo otros factores, yo creo que esto es muy importante. Y lo que acabas de decir tú, que es algo que yo creo que que nadie dice, que es que si realmente pues Francia tiene ciertos intereses e interfiere de alguna forma en las dinámicas españolas. Em, el primer tema que has tocado que me ha parecido muy importante es un tema que está totalmente ausente en la mayoría de los libros de historia de España y que es gravísimo, yo creo, y que refleja hasta qué punto, pues por una razón o por otra, en la historia que nos enseñan no interesa que sepamos que el pueblo español hizo revoluciones, que el pueblo español pues tenía su propia autonomía, que resistía a los poderes feudales, que luchaba por su libertad. Y es el tema que has comentado de que aunque el Fernando VII pues intentara restablecer el señorío y demás, todo esto es una época en la que hay resistencia y hay impagos. Hay impagos a las rentas señoriales, hay impagos a los diezmos y esta fuese de forma más pasiva, fuese de forma más activa, yo creo que esto es una cuestión muy importante porque yo creo que solamente se lo he leído a Ricardo Robledo, que dice que antes de que haya el cambio jurídico, la revolución burguesa más en sentido estricto, los años 30, hay toda una revolución, entre comillas, desde abajo, de contestación al poder señorial que es muy profunda y es como, por ejemplo, cuando se nos enseña no sé si tienes trato, por ejemplo, con profesores de instituto o si tienes hijos que han ido al instituto hace poco, pero a día de hoy, cuando vamos al instituto, se nos enseña que pues los cambios de la Revolución Liberal son unos decretos que se hacen pues, en un parlamento por unos tipos aislados de la realidad y es el decreto de desamortización, ¿no? Entonces, aunque hay muchas publicaciones que explican, pues desde libros como el de Pedro Ruiz Torres, a libros colectivos como el de Señores y Campesinos de Villares y Egberto Saavedra, aunque en la academia se sabe, o una parte de la academia se sabe que hay pues, un periodo de más de 100 años de lucha de clases, de lucha entre señores, propietarios y campesinos y siervos, todas esas luchas, todas esas tensiones que condicionan todo este proceso de transformación histórica están como borradas. Y eso por un lado. Luego hay una cosa muy importante que sale, por ejemplo, en tu artículo de Gerifaltes de antaño, que me gustaría subrayar, que es el tema de si hay una desmovilización en el carlismo después de que los liberales se pongan de acuerdo en disolver los señoríos, pero manteniendo las propiedades de los señores. Mientras que, por ejemplo, en el trienio liberal hay muchos debates muy desconocidos sobre hasta dónde llegaban las propiedades de los señores y se planteaba pues que como mínimo las propiedades sin títulos pues quedaron expropiadas. Había algunos que iban más allá incluso de eso. Claro, y tú lo que planteas en ese artículo es que me parece fundamental porque es entender que la guerra carlista también es un proceso político en el que se plantean diferentes formas de disolver el antiguo régimen, etcétera, que es una revolución burguesa a la vez y que eso influye pues en las fuerzas sociales que se movilizan y eso es algo que es un tema muy importante y que me gustaría subrayar. Y, y para terminar este comentario, y ya te dejo, hay una cuestión que a mí me parece muy interesante, que es lo que estabas diciendo de cuestionar si el realismo era tan popular, ¿no? Porque yo algo que hay, claro, cuando sale la divulgación histórica revisionista de derechas, que es la que tiene más presencia en redes sociales, en medios de comunicación, se intenta vender esta idea, pues, de las dos Españas, de que, por ejemplo, se saca una cita de Madoz en la que dice, uy, si hacemos elecciones con sufragio universal, saldrían muchos carlistas, no sé qué, ¿no? Pero realmente yo lo que siempre he planteado es, si el realismo, no sé si lo llegas a plantear tú en una página y te lo estoy plagiando inconscientemente, pero algo que me planteo yo es, si
el carlismo era tan popular, ¿por qué cuando se hace la desamortización de Mendizábal o la desamortización de Madoz no hay una gran rebelión carlista? ¿Por qué no ocurre eso? O sea... Vale, voy un poco... Voy a ver si me he quedado con lo que me comentabas. Primero la cuestión española. Yo esto lo tengo escrito y lo digo infinidad de veces, pero parece como que no sirviera para nada. La palabra liberal es española. Liberal es una palabra que se utiliza en todas las lenguas cultas y es española. Y se inventó en el Cádiz de las Cortes. Como si eso no significara nada. Oiga, hay un corpus de doctrina que resulta que se hace aquí y luego el resto de la gente admite, ¿no? ¿Dónde sacamos que esto es un rollo foráneo y demás? Luego, recuérdame que al final haga una observación sobre el amor de franquistas y comunistas. ¿Franquistas son? Sí, recuérdame que lo haga al respecto. Dices tú el factor popular. Bueno, estas cosas van un poquito a contrario. Para leerlo hay que funcionar a la contra. La pregunta es, los realistas a partir de la regencia de Urgell o los carlistas en el territorio que dominaba don Carlos y demás, ¿tomaron algún tipo de medida económica, social? La respuesta es rotundamente no. Entonces, ¿de dónde sacamos lo del realismo popular? Cuando lo que esta gente pretendía era que las cosas se quedaran exactamente como estaban. No tiene mayor contenido. Tercera, y esto también lo he comentado alguna vez, incluso hace tiempo en un programa de radio. A ver, la desamortización de esto que voy a decir de nuevo parece muy tonto, pero no. El decreto de desamortización que se llama de Mendizábal, el de regulares, es de febrero de 1836. En el verano de 1835, y esta es una de las razones por las que Mendizábal llega al poder, ardió la mitad de España a base de quemar conventos. Pero se quemaron en el 35 y no en el 36. Y no los quemó Mendizábal, los quemó la gente. Lo que hizo Mendizábal, y esto no lo digo yo, que lo decía Fontana en su momento, fue regularizar algo que ya había pasado. Un levantamiento popular de enorme efecto, magnitud y violencia que se llevó por delante en Cataluña, en Valencia, en Aragón, se llevó por delante a todo el clero regular. Los conventos se quemaron, pero es que los frailes, si los pillaban, los mataban. A ver, hablarme de realismo popular en semejante coyuntura se hace un poquito complicado. Te contaré una anécdota que también cuento a menudo que me ocurrió en el monasterio de Sant Benet de Bages. Son muy interesantes las visitas a los grandes monasterios de Cataluña, ¿no? Poblet, Santas Creus, porque ahí encontrar siempre la placa maldiciendo al malvado Mendizábal, ¿no? Entonces, en Sant Benet de Bages, pues pasa un poquito lo mismo, con mayor lujo de detalles, ¿no? Tienen todo un montaje visual y tal, en fin. Y yo esto mismo que te acabo de decir a ti, se lo dije al guía, que era un tipo joven, interesado, ¿no? Y se quedó así. Y se quedó así pensando. Es raro esto que dice este señor, ¿no? Y que no va igual que el documental que les pongo a los visitantes. Y me dijo una cosa interesantísima.
San Benet de Bages, como Pulver, como Santes Creus, pues fue atacado en el verano de 1875 por los campesinos de alrededor. Y me dijo este guía, pues mire, esto que me dice, pues a lo mejor es verdad, porque en la iglesia del monasterio y el retablo se mantuvo intocado durante 70 años. Nadie fue a cargarse el retablo, ni a cargarse la iglesia, ni a cargarse un cura párroco. 70 años. El retablo se desmontó porque lo compró el pintor Ramón Casas, que le parecía de mal gusto y lo tiró. 70 años después. Y en la misma visita, pasando por unos pasillos, el guía, que ya había captado otra lógica, nos enseñó las mazmorras. Las mazmorras señoriales. Los conventos se quemaron porque eran sedes señoriales. Así de claro. No se quemaron castillos de nobles porque en Cataluña y en otros lugares los nobles no vivían en el campo. A diferencia de lo que pasó en Francia en 1789. Ahí se quemó lo de señores que había allí. Los monasterios, los conventos, no le tocaron ni un pedo de ropa a un cura. Sí a un fraile. Es diferente, ¿eh? Qué cosa más selectiva. Resulta que los frailes sí y los curas no. Pues los curas no eran señores en la mayoría de los casos. Y eran personajes respetados en la comunidad y útiles en la comunidad campesina. Los frailes no. Los frailes eran señores y parásitos directamente. Lo que te decía de los franquistas y los comunistas, que no quiero que se me pase. Resulta extraordinariamente curioso que los franquistas y determinada izquierda intelectual durante el tardofranquismo y después y hasta hoy coincidan en ese dictamen negativo de la Revolución Liberal Española. Es muy curioso. Se podría haber esperado que una vez muerto Franco hubiéramos cambiado de perspectiva, pero no. Pero no. Para el franquismo y para Franco en persona, además, la Revolución Liberal era un asco, una página negra de la historia de España que había que borrar. Caray, y resulta que a la izquierda también le parece eso. ¿Por qué? Desde Tuñón de Lara. Pues mira, ¿lo quieres sintético? A la Revolución Liberal Española no le gustó a los conservadores por revolución, a la izquierda por liberal y a los nacionalistas periféricos por española. Sí, pero ese es un tema muy interesante. Yo he hecho algún vídeo sobre este tema porque ahí también entra en juego la paradoja de que reniegan de la revolución liberal y de la revolución burguesa, pero justamente son eurocomunistas que lo que pretenden es justificar que la revolución democrática, la revolución liberal no se ha hecho en España y la tienen que hacer ellos ahora, a finales del siglo XX o en el siglo XXI, que la verdadera revolución liberal la van a hacer ellos. Entonces, ahí eso es un tema que también da mucho juego. Claro, es que esta era la postura canónica del PC canónico, no de todas las izquierdas, del PC que en su momento dejó por escrito Manuel Tuñón de Lara. La postura del PC es: en España no se ha hecho la revolución burguesa. Tú fíjate que ya es decir, es borrar de un plumazo un siglo y pico. Lo de la desamortización, por ejemplo, parece que no pasó. Y como no se ha hecho la revolución burguesa, ahora habrá que hacerla. Al cabo de 5 minutos haremos la revolución proletaria. Es una cosa de febrero a octubre de 1917, ¿no?
es seguir la pauta, pero eso no tiene nada que ver absolutamente con la realidad. Eso iba al dictado del PC en la época en que todavía estaba con el compromiso con otras fuerzas políticas para la eliminación del franquismo, etcétera, etcétera, etcétera. No del PC de los años 30, no del PC de los años 40, ¿eh? Y otro PC que después que jugaba un poco a esto. Si me permites la provocación, ¿qué resultado sacó el PC en las primeras elecciones? Es que estamos ahí. Y siguen así. Es como... Es Claro. que no pensé que Es salía... no leer. Es no leer. Pero Es es no como... leer No sé ni el tú... presente ni el pasado. No sé si tú tienes... Sí. Por cierto, volvemos siempre a Fontana, que repito, era un gigante intelectual. Fontana tenía un enorme peso dentro del SUC, dentro de la versión catalana del PC, que no se convirtió en PC, Partido Comunista de España, sección Cataluña, porque no lo quisieron ni Fontana ni Manuel Sacristán. Y eso está comprobado, ¿eh? Su influencia era en ese aspecto enorme. Manuel Sacristán también, en el aspecto filosófico. Es negar una serie de cosas, es seguir una serie de tal. Supongo que ninguno estamos libres de este tipo de cosas, normal, ¿no? Que así sea. Pero, por ejemplo, otro de los historiadores de primerísimo orden, que además trabajó mucho sobre Cataluña, Pierre Vilar, era un estalinista de muchísimo cuidado. Y de ahí no lo sacabas. Claro, esto tiene que ver mucho con nuestras percepciones, pero aparte de que tenga que ver con nuestras percepciones, con nuestros análisis, con nuestras interpretaciones, hombre, nos debemos un poquito a los datos, ¿sabes? Yo tengo un punto positivista. A mí, por favor, demuéstremelo. No me diga esto, demuéstremelo. Y este tipo de cosas, cuando uno frecuenta los archivos, y yo cuando puedo lo sigo haciendo, descubres cómo van. Hace un año y pico estaba yo en un archivo muy bonito y lamentablemente muy poco frecuentado, que es el de la Casa Ducal de Medinasidonia en Sanlúcar de Barrameda, trabajando pues, sobre mis cosas, ¿no? En este caso trabajaba sobre cuestiones de historia ambiental y demás. E inevitablemente aterricé en la correspondencia de los duques, que, volviendo al asunto que nos ocupaba desde el primer momento, era una correspondencia abiertamente carlista. Sin manías, oye, Pepe, con este lenguaje propio de las familias nobles, ¿no? Esta familiaridad. Entonces, si vas al archivo sin demasiados anteojos y dispuesto a ver lo que el archivo cuenta, a pesar de que uno tenga su visión y busque sus cosas y no busque otras y demás, pues encuentras asuntos que te ponen en problemas frente a los prejuicios. Y yo tengo un par de preocupaciones en este sentido respecto de la actualidad. Sí, porque yo dedico mucho tiempo a ser profe, me gusta, y tengo un par de preocupaciones en ese sentido. Una, el centrarse tanto en el franquismo, la guerra civil, el franquismo, la guerra civil, el franquismo, la guerra civil, y además me da la impresión de que es algo inducido,
De que, bueno, si tú trabajas sobre el franquismo tendrás una beca y si no, no la tendrás. Por un lado. Y por otro lado, dentro de estos temas y de algo que yo, con todos los respetos a mis colegas que lo hacen, no comparto esto de historia del presente, esta huida de los archivos. No, hay que ir al archivo. No hay más. Uno puede elaborar maravillosas hipótesis, pero luego las tiene que contrastar con un poquito de honestidad. Y decir, bueno, pues yo en el archivo he encontrado esto, tú. Voy a ver si te puedo plantear 3 cuestiones más. Porque es muy interesante todo lo que estás comentando y da para mucho. Hemos hablado del PC, pero bueno, también podríamos hablar de todo el antifranquismo en general. O, por ejemplo, no sé si conoces, yo supongo que conocerás, un artículo de Álvarez Junco, que es Sí. a vueltas con la revolución burguesa, ¿no? Yo no dispongo de suficiente información como para saber hasta qué punto eso ha sido influyente, pero yo cuando lo leí es como algo, me pareció algo muy representativo de lo que es la izquierda posmoderna española, lo que es la hegemonía político-cultural del PSOE, ¿no? Y ese artículo a mí me parece extraordinario porque, si yo no recuerdo mal, vamos, hace años que lo leí, pero yo creo que sí que lo recuerdo porque me dejó una huella que me dejó flipando, es que al principio intenta entrar en lo que es la revolución burguesa, luego dedica muchísimas páginas a defender cómo los revisionistas de la Revolución Francesa tienen argumentos lógicos y racionales, ¿no? Y al final, en vez de decir que la revolución burguesa pues, es un concepto que no tiene ningún sentido, adheriéndose a todos esos postulados revisionistas que ha ido defendiendo, al final el tío lo que concluye es: si aplicáramos la revolución burguesa a España, sería un proceso que dura 150 años y que culmina con la transición española, ¿no? Entonces, y es como es que no sé cómo calificarlo, pero es que me parece una especie de, no quiero ser ofensivo ni nada, pero una especie de, ya que estamos con un poco aberrante, ¿no? Y un poco, pues muy cara dura y muy interesado políticamente, ¿no? Y tengo la sensación de que eso es lo que se pretende muchas veces, ¿no? Eso por un lado, y yo quería, bueno, coméntame esto y luego te hago ya 2 preguntas ya, tirando Vale, ya por el final. te comento eso, porque nos estamos alargando y no creo yo que tengas que soportarme tanto. A ver, Álvarez Junco es un gran profesional. Así de claro. Lo que pasa es que él se mueve mejor en historia de las ideas. Y este componente económico, este componente socioeconómico, digamos que se le escapa un poco. Y vuelvo otra vez a lo de la resistencia a pagar diezmos y ese tipo de cosas, ¿no? Eso existe. Eso existe. Luego, claro, el término revolución burguesa, como es directamente de Marx, pues ha generado cierta antipatía. Hay una parte de los profesionales que prefiere revolución liberal. Bueno, mira, llámale H, llámale revolución burguesa, llámale revolución liberal, lo que no es cuestionable bajo ningún concepto, porque ahí están los hechos, es que en un periodo relativamente corto de tiempo, no 150 años, no. Una generación y pico, España, como muchos otros países del entorno, experimentan una transformación social y económica drástica, brutal, como no se conoce en siglos, así de claro, y de la que somos hijos, además. ¿No? De la que somos hijos, además. En la cantidad de gente que vivimos aquí, cuántos años vivimos, de qué vivimos, todo esto procede de ese momento de transformación. Llámale como te dé la gana.
llámale revolución burguesa, llámale revolución liberal, llámale como te pete. Y además, ¿por qué revolución? Que es un término del que abusamos en mi oficio. ¿Por qué revolución? Bueno, pues porque por dos razones. Primero, porque en términos comparativos es muy rápida. Hay transformaciones históricas que han costado siglos, lentas. Esta es una transformación muy rápida. En primer lugar. En segundo lugar, porque está salpicada en España, en Francia, en los estados pontificios, como aquel que dice, de estallidos políticos revolucionarios. Es un ingrediente que forma parte de esa transformación, es un ingrediente inevitable, probablemente para algunos molesto. Qué feo esto de la revolución. Pues sí, es una cosa que no es muy agradable y acostumbra a generar muertos, ¿no? De hecho, las democracias liberales están inventadas para que no haya revoluciones. Pero negar eso no tiene ningún tipo de sentido. No. Eso no va así. Además, es un proceso revolucionario, es que es revolucionario. Aquí hasta 1800, desde 1808 hasta 1874 inclusive, aquí la gente se pega tiros para aburrir. Cada 2 años, cada 3, cada 5. Aparte de eso, que en ese pegarse tiros muere un montón de gente. Negar esto no tiene sentido. Bueno, fue una cosa, pero no fue una cosa, un proceso, no, fue un proceso muy drástico y donde además hubo mucha violencia, cosa que a muchos no nos divierte, pero el hecho de que no nos divierta no significa que olvidemos que existe. Hay eso. Al final no me has comentado nada de, por ejemplo, cuando digamos que ahora ya no tanto, pero yo cuando empecé a estudiar estas cuestiones, cuando tenía 14 años, cuando empezaba a interesarme, ¿no?, estudiarlas, se explicaba que el siglo XIX es una guerra civil entre hermanos, las dos Españas, y que la guerra civil después del siglo XX es un episodio más de lo mismo. ¿Sobre eso quieres comentar algo? Bueno, a ver, hay que considerar que la guerra civil del 36-39 es la cuarta guerra carlista, ¿no? Porque al fin y al cabo, ¿dónde estuvo el requete? Pues está, pero si se admite eso, que yo no lo admito, ya se está identificando a los carlistas, ¿eh? Esto del carlismo popular se evapora de repente, ¿eh? O todo el mundo era franquista. Cuidado con eso, ¿no? A ver, en esto hay un asunto muy curioso y que quiero comentarte, pero rápidamente, sin meternos en muchas honduras, que es, digamos así, como la muerte y resurrección del carlismo. Para 1850 y pico, el carlismo se ha convertido en un residuo. Se ha convertido en una cosa olvidada que nadie quiere. Su papel lo ha desempeñado sobre todo durante la Guerra Civil de 1833-40. Pero a partir de 1860 y pico, y coincidiendo con un renacimiento católico en muchas partes del mundo católico, el carlismo revive. Pero ese carlismo que revive no es el mismo. Claro. No es el mismo porque ya no pide la vuelta al antiguo régimen. Claro. Es un movimiento, el término que se utiliza es tradicionalista, que ya no pide las mismas cosas. Es una reacción católica que, en fin, ya no pide las mismas cosas y ya no está instaurado en los mismos sitios. Cuando en 1870 tienen lugar elecciones durante el sexenio democrático y los carlistas se presentan por primera, iba a decir última, no hubo otra, pero esa ya sí que fue la última vez, descubren que tienen su poder electoral en determinados sitios muy concretos, esencialmente en lo que hoy llamamos el País Vasco. Pero eso es producto de lo que había pasado los 50 años anteriores en el País Vasco. No es la herencia de algo eterno, ni muchísimo menos, ni la permanencia fiel
que es el mensaje del tradicionalismo, ¿no? Generaciones y generaciones fieles al mismo ideal. Eso no es cierto. Hay una resurrección a partir de circunstancias nacionales e internacionales que tienen que ser muy bien contempladas. Y eso vuelve a suceder con la derrota de 1876. Entonces, durante 50 años nadie oye hablar del carlismo. Es una fuerza residual, en algunos sitios sí que tiene ese valor tradicional, ¿no? Donde hay requetés. Y cuando se levanta Franco y demás, bueno, pues en Navarra se añaden, lo organiza para que se añadan los requetés, pero eso no es un elemento fundamental del franquismo, es un elemento accesorio, es un elemento combinado, pues tiene que además que ver con el asunto de la Iglesia. Y la prueba fehaciente es que después hay quien sostiene, yo no estoy de acuerdo, pero es una hipótesis, hay quien sostiene desde posturas carlistas que en realidad el franquismo se cargó al carlismo. Claro. Lo anuló con esto del movimiento nacional y demás. Y hoy en día el carlismo no existe. Hay una cuestión que tú en esta charla has expuesto que el factor geográfico a la hora de explicar el carlismo tiene que ver fundamentalmente con la frontera. Pero, por ejemplo, en el artículo este de Gerifantes de antaño y en algún otro más, tú, por ejemplo, te metes en cuestionar, por ejemplo, lo que dice de, ¿cómo se llama? Bullón de Mendoza, creo que es, de que, pues, te metes a ver qué capas de la aristocracia, en qué espacios participan más del carlismo y cuáles no, ¿no? Y entonces, sale que los grandes de Castilla, si no recuerdo mal, no apuestan por el carlismo, ¿no? O por lo menos queda claro que la nobleza no apoya en la misma medida el carlismo en lo que es la corona de Castilla, que tradicionalmente se entiende como un espacio más retardatario, menos dinámico, menos moderno, menos proclive a lo que son los brotes del capitalismo. Y sin embargo, sí que hay a lo mejor pues, más nobles o más determinadas capas de los nobles en Cataluña, en País Vasco no lo sé. Entonces, y esto podría también tener que ver con si la nobleza en Castilla ya no dependía tanto del poder jurisdiccional como si lo podía depender en Cataluña. Esto no sé si puede ser un factor. Luego también hay algo que yo creo que es muy importante que no afronta, yo creo, ningún historiador a día de hoy en España, que es que yo no entiendo cómo aspiramos a entender el siglo XIX sin haber hecho un análisis, un debate profundo sobre lo que es toda la etapa de la Edad Moderna, todo lo que es el Imperio Español, todo lo que influye pues, el colonialismo español a la hora de mantener el régimen señorial o no. Es como que ni siquiera tenemos claro lo que suponen las reformas borbónicas, ¿no? Y directamente empezamos en 1808 y ya entramos ahí en el siglo XIX. Entonces, no queda, por ejemplo, todo ese debate que hubo sobre el feudalismo español, yo estoy pensando cuando estudié el grado de historia, pues se dice, bueno, es un debate que hubo del feudalismo español, no sé qué, ya está superado, ya no nos interesa, entonces nos metemos con otras cuestiones y ya pues vamos a entender el XIX sin haber ni siquiera hecho un seminario sobre las particularidades españolas, perdón, del feudalismo español, tanto como a nivel de conjunto como a nivel regional, estableciendo pues diferencias entre lo que es el espacio de la corona de Aragón, la corona de Castilla, la parte de herencia pues del Imperio Carolingio. ¿Tú cómo ves todo esto? Bueno, a ver, empiezo por lo primero. Una de mis intenciones en el artículo que citas era en realidad refutar a Bullón de Mendoza
pero en uno de los aspectos que él, digamos, ponía de relieve. Bullón de Mendoza dedicó varias cosas, varias obras y algún que otro artículo a afirmar que efectivamente la nobleza estuvo en el bando carlista. El clero no. El clero era santo y bueno, pues no. Hay una nobleza carlista muy amplia y el clero también, y sobre todo el alto clero. Entonces, esto chocaba contra Bullón de Mendoza y chocaba, ha aparecido otra vez, contra Fontana. Fontana podía admitir que el clero era carlista, pero no que la nobleza lo era, por ese pacto de élites, ¿no? con la nueva burguesía. Y a Bullón le pasaba al revés. Podía admitir que la nobleza fuera carlista, pero no, el clero no. Bueno, pues fueron carlistas los dos. Así de claro. Lo que ocurre es que, como señalas, había posturas diferentes dentro de la nobleza según les fuera en la feria. La nobleza catalana era comparativamente pequeña en términos numéricos, comparativamente menos rica respecto de grandes casas nobles, y dependía mucho para sus ingresos del complejo feudal, del complejo antiguo régimen. Hay cosas que la gente no advierte, volvemos a los archivos, no sabe. Una de las fuentes de ingresos de todo noble, por el hecho de ser señor, no por ser propietario, eran los laudemios. En un siglo dinámico, enlazo con lo que has comentado tú antes, como es el siglo XVIII, en un siglo dinámico económicamente, esto de los laudemios, que era lo que hoy llamamos la plusvalía, que le pagamos al ayuntamiento cuando se compra o vende un piso, y que entonces cobraban los señores, laicos o eclesiásticos, era un ingreso fastuoso. Como era un ingreso fastuoso, los monopolios señoriales. Solo el señor tenía un molino y ya está. Y no lo tiene nadie más. Los nobles más vinculados a esto, los nobles que necesitaban este género de ingreso para mantener su tren de vida, fueron carlistas. En Cataluña, definitivamente. En Cataluña es que muy pocos se escapan, porque no existe el noble británico que se dedica también a administrar sus fincas como si aquello fuera un cortijo. No existe el noble francés que está interesado por la agronomía. No. Ni existen los nobles aquí en Cataluña que se dediquen a negocios privados. No hay tal cosa. Los nobles viven de rentas y nada más. Otra cosa son los grandes nobles. Y tú dices los grandes nobles castellanos. Es impreciso decir eso. La casa noble más importante de Cataluña es la casa de Medinaceli. Pero lo es desde inicios del siglo XVIII, cuando la casa de Montcada, la segunda casa noble más poderosa de Cataluña, después de la propia casa de Barcelona, se extingue. Y entonces hay un montón de señoríos que van a parar a los duques de Medinaceli, que no están aquí y que mantuvieron una postura muy ambigua en la Primera Guerra Civil. Hubo algún que otro noble, los duques de Osuna, por ejemplo, que sí que fueron liberales. Hay en ello cuestiones de orden personal, pero también hay en ello cuestiones de orden práctico. ¿Qué importancia puede tener mantener determinados derechos señoriales si consigo mantener la propiedad? Bueno, pues esto es lo que ocurrió en 1837. La propiedad me la garantizan. Lo que no está claro que sea propiedad, ya los tribunales
no me piden una prueba, eso es mío y listo. ¿Y para qué meterse en semejante berenjena? Ligando esto con lo que comentabas, efectivamente, hay un componente exterior, pero hay que tener muy claro que lo que pasa en la península es heredero directo de lo que pasa en la Edad Media y lo que pasa en América no. En América el único señor es el rey. La jurisdicción solo es la jurisdicción del rey. Hay nobles y tienen abundantes propiedades y riquezas. Hay cabildos, catedrales y tienen abundantes. Pero el señor es solo el rey. Y la jurisdicción es solo del rey. Lo de las reformas borbónicas, bueno, también es un debate en el que me gusta. A mí no me parece que hubiera muchas reformas borbónicas. Pues claro, esto que te estoy contando de la vigencia del régimen señorial en la península, los Borbones y especialmente Carlos III no le tocaron ni un pelo de la ropa. ¿Aquí qué? ¿Qué hizo Carlos III en ese sentido? ¿Cargarse a los jesuitas porque le hacían la competencia en el Paraguay? Pues ya me dirás, ¿no? Eso y el Canal de Castilla que empieza en ninguna parte y acaba en ninguna parte. Y que luego yo hacen no veo Narváez. las reformas borbónicas por ningún lado dentro de la península. Si nos ponemos a hablar de América, nos metemos en otro jardín, en otro berenjenal. Pero en lo que a la península se refiere, hombre, reformas borbónicas más bien poquitas. Claro, pero eso es se ha constituido como un gran mito desde 78, ¿no? Y el PSOE, en vez de reivindicar, digamos, la revolución liberal, tal, cuando es el aniversario de Carlos III, se identifican con el despotismo ilustrado, ¿no? La película esta Claro, del motín de y le Esquilache. paga a Josefina Molina la película sobre Esquilache, por ejemplo, ¿no? Bueno, y antes de esto monta todo el chiringuito del 92 y del reencuentro de... En aquella época PSOE hay tres, esto, de nuevo los detalles, el demonio está en los detalles. En aquella época PSOE se fundan 3 nuevas universidades. 3 nuevas. Una en Sevilla, una en Madrid y una en Barcelona. La de Barcelona, por exigencia nacionalista, se llamaba y se llama Pompeu Fabra. Pero las otras dos, ¿cuáles son? En Madrid, la Carlos III y en Sevilla, la Pablo de Olavide. Nosotros nos identificamos plenamente con esa época borbónica, reformista. Si pagamos una película de Esquilache es porque pobre Esquilache, yo me siento como Esquilache, que el pueblo no me quiere. Estamos hablando de los momentos en que el PSOE soportaba varias huelgas generales. La reconversión industrial. En la que yo también participé, humildemente. Mira, una pregunta, a ver si me puedes orientar en esto, porque me acabo de acordar. ¿Tú te dio clase Jordi Nadal? No, directamente no. No, pero lo conoces. Jordi Nadal estaba en la UB y yo estaba en la UAV. Porque yo hay algo que me llama muchísimo la atención es... Lo he leído mucho a Nadal, ¿eh? Porque Sí, es otro de los grandes. Sí, pero yo me pregunto, cuando habla de fracaso de la revolución industrial... Ahí... yo creo que es que lo que me pregunto es, él sencillamente pues está viendo las cosas pues anacrónicamente, está subconscientemente justificando la modernización franquista, está justificando la reconversión industrial. Bueno, si en España nunca realmente hubo revolución industrial... Bueno, tampoco... el libro es de antes, de bastante antes. Sí, es de antes. De la reconversión industrial, no. Sí, pero luego como tiene tanta bola... Sí, pero yo el libro lo sigo recomendando. Y cuando lo recomiendo en clase, a pesar de los años que tiene, hago la siguiente advertencia. El libro se titula El fracaso de la revolución industrial en España.
no se titula La inexistencia de la revolución industrial en España. Lo que dice Nadal es, España se incorpora, y además eso no lo demuestra este libro, son también obras mucho mayores, de gran importancia, como el Atlas de la Industrialización Española que él dirigió para el Banco Bilbao Vizcaya, con un montón de colaboradores. Lo que Nadal dice es, hay un primer impulso industrializador. En las décadas de 1830 a 1870. Un primer impulso industrializador siguiendo patrones similares al británico, al francés, etcétera, etcétera. Y eso se para. Eso se queda clavado. Cuando se dice el fracaso de la revolución industrial en España, lo que dice Nadal es, a partir de la década de 1870, eso se queda parado. No continúa. Se vuelve fósil. Eso es lo que dice Nadal. Sí. Y no se reemprenderá ese camino, no habrá un nuevo impulso que salga de ese atasco hasta la década de 1920. Pero entonces, que si, por ejemplo, porque yo creo que los que hablan de la modernización de España, los que de alguna forma justifican el desarrollismo franquista o incluso la reconversión, muchas veces se alimentan de esa Sí, tesis, ¿no? bueno, pero eso Es casualidad entonces, ¿tú crees? Que Nadal, que de nuevo era un tipo de primera fila, de eso Nadal, pobre hombre, no tiene la culpa de que le lean mal. Yo le preguntaba si Claro. de casualidad tú sabías de ese tema, porque es algo que a mí siempre me ha llamado la atención. Hombre, sí, Digo, ¿y este señor no estaría justificando? ¿Qué? Algo sé. Y todavía me toca explicarlo en clase. Pero lo que dice Nadal es eso. Hay un primer impulso industrial muy importante en las décadas de 1820 a 1860 aproximadamente, que se rompe. Se rompe. En esto Nadal sí que peca un poquito de esta excepcionalidad española. Se rompe en la década de 1860, a partir de la crisis bursátil de 1865 y tal. Claro, lo que no te dice Nadal es que esa crisis bursátil de 1865 o 67 en España se repitió en el resto del mundo en 1873, al cabo de 5 años. Es exactamente igual, ¿no? Y lo que Nadal señala es que luego, a partir de ahí, hay un parón. Un parón que en parte es político, porque ese parón viene asociado, lo podemos leer ahora, con el fracaso del sexenio democrático. El sexenio democrático no consigue la actualización del sistema político que pretendía, ¿no? Pero Nadal jamás dijo que no hubiera aquí un proceso de modernización económica. Muy al contrario, mal lo podía decir, siendo catalán y sabiendo perfectamente la importancia de la industrialización en Cataluña durante esas décadas. Hombre, no, para nada. Lo que dice es, esto se queda clavado, se para. Y luego, en parte se para, deriva hacia la época del boom de las minas, del boom de a finales de siglo, lo cual nos lleva a una cierta economía tercermundista, ¿no? de explotación de recursos naturales y demás, y vuelve a coger pistonada en la década de 1920. Y no hay también, al menos por ejemplo en el título de Nadal y la interpretación posterior que se le ha dado, no hay una incomprensión o un anacronismo en el sentido de que se le pide a los liberales que hagan cosas que los liberales no pretenden. Es decir, esto es algo que por ejemplo sale en Fontana, que es que los liberales realmente su prioridad no era industrializar España, sino la prioridad pues es establecer pues un régimen de propiedad privada, el tema de las rentabilidades. Ellos sacaban rentabilidad pues exportando cereales o exportando vino o luego exportando materias primas para que van a meterse en industrias y a lo mejor ya Inglaterra puede ser el taller del mundo. Bueno, esas cuestiones que a veces le pedimos, ¿no? Eso no, también hay algo de eso. Yo no creo que ni Fontana ni Nadal sostuvieran eso. No, sinceramente.
No, Lo que pasa es que son dos asuntos distintos. no, yo digo que Fontana dice eso. Fontana dice eso en la época del liberalismo, en las conclusiones, él comenta en una página que los debates parlamentarios apenas se habla de industrialización y que el único, según Fontana, que dice que hay que preocuparse por industrializar es Donoso Cortés, porque si no, nunca volveremos a ser una potencia. Y luego hay otro liberal que le responde que dice, ¿para qué? Si además esto nos traería más proletarios, más problemas, más revoluciones, no sé cuántos. Eso sale en la época del liberalismo segurísimo. Eso, porque esa página la tengo yo grabada a fuego. Bueno, es posible, pero seguro que no sale en la tríada de Hacienda, que es la tríada original de Fontana al respecto. Y este es un recurso un poco barato. Lo de coger una intervención parlamentaria de algún cenutrio, que siempre hay muchos. No, a ver, si no. Y además, detrás de esto hay también toda la vertiente catalanista de Claro, porque en España eran librecambistas, los vinateros jerezanos. Bueno, a ver, el lobby industrial catalán estuvo presente en Madrid desde el principio hasta el final. Y además estaban todos uniditos ahí, moderados, progresistas, Madoz, Aribau y todo el mundo. Y la legislación proteccionista española se dictó, vamos, se hizo al dictado de determinados intereses industriales catalanes. Pero yo creo que hay compatibilidad. Claro. Fontana, Nadal, que yo no creo que sean tan extremados en esto. Esto es insistir otra vez en esto de España fue una mierda. España fue una mierda. ¿Por qué es una mierda hoy? Porque fue una mierda en el pasado. Eso no. Debe interpretarse, claro, hombre. Eso debe interpretarse como debe interpretarse, pero ni Fontana ni Nadal llegaron a estos extremos porque documentaron, como te decía, un proceso contrario, un proceso en otros muchos lugares. A Fontana le interesaba mucho, por ejemplo, la industria harinera en Santander. O sea, no era simplemente que le interesara la industria textil catalana. No, Fontana y Nadal son perfectamente conscientes de la existencia de ese proceso de industrialización. Lo que pasa es que ambos ignoraron bastante a una serie de gente catalana que anduvo por Madrid y que planteó otras maneras de hacer las cosas, ¿no? Uno de los grandes olvidados dentro de este proceso, porque era partidario de un enfoque mucho más progresista, es Laureano Figuerola, al que todo el mundo conoce por lo de la peseta y tal, y era un personaje de gran importancia dentro de un círculo de catalanes de izquierda en Madrid, el Pimargall, Pedro Mata, una serie de gente, que luego en el sexenio adquieren una gran importancia política. Lo que pasa es que el sexenio fracasa. Ellos también. Y la política económica que preconizaban, más moderna, también, que la preconizaban en España. Porque Figuerola y todos estos tenían que vivir en Madrid porque es que aquí los corrían a gorrazos, porque eran más librecambistas, ¿no? Entonces tenían que vivir en Madrid, donde más o menos podían subsistir, ¿no? Aquí no, aquí una lectura atenta, creo yo, una lectura atenta de las cosas de Nadal y de las cosas de Fontana, atenta y desprejuiciada. Vamos a entender también cuando escribían Nadal y Fontana, claro. Cuando se formaron a ver, era difícil defender un modelo de España potable después de haberse comido todo el franquismo, Era bastante complicado. Los prejuicios contra eso, por dictatorial y por centralista, hombre, se explican en buena medida, pero
volvemos a lo del dato mata el relato. Uno se coge las tablas de libros de Fontana y de Nadal y eso no hay quien lo rebata en este momento. Otra cosa como las líneas. Y ya para ir terminando, te haría una doble pregunta, que es, ¿qué recomiendas tú leer para comprender la historia contemporánea de España? ¿Qué recomiendas tú? Por un lado, y luego me gustaría lanzarte una pregunta que se la plantea a Pedro Rújula y que no me terminó no se atrevió a responderme porque es complicada, pero es una pregunta que, por ejemplo, yo creo que me la alimentó bastante el libro de Bourdiel de Isabel II. Porque Pedro es muy diplomático. Sí, ¿no? ¿Verdad? Que es... porque yo creo que es muy extraño la larga duración que tiene la guerra carlista, ¿no? Y además es una guerra en la que, si no me equivoco, hay muchos debates en relación a, por ejemplo, si se llega a proclamar el estado de sitio en todo el país, que es algo que tarda en hacerse o incluso no sé si se llega a hacer en algún momento. Entonces, ¿cómo se explica esta larga duración de la guerra? Y, por ejemplo, tú al principio aludías a que hubo dos bandos y yo creo que eso debería matizarse o incluso yo, si me pongo provocador, yo creo que no fue así. Porque yo creo que es muy interesante plantear por qué hay tantos cambios de gobierno en el bando cristino, por qué incluso se llega al asesinato, el asesinato de Ramón Saudaró, el asesinato de Quesada, el asesinato de Basi Durán, creo que se llama. Eh, y, y es como, por ejemplo, cuando luego triunfa Espartero y manda al general Zurbano en Cataluña y se pone a reprimir a los republicanos, que esto es como una historia que nunca se acaba de contar. Y, claro, cuando yo leo, por ejemplo, el libro de Isabel II de Bourdiel, lo que veo es que en la corona, por lo menos, hay una intención constante desde 1833-34, y esto se ve hasta en las cartas de Quesada con Zumalacárregui, hay una intención desde ahí hasta prácticamente casi pues el sexenio, hasta el sexenio incluso, de tratar de reconciliar los absolutistas moderados con los ultras, de reconciliar las dos ramas de la familia Borbón. Entonces, yo no sé si en la guerra carlista la guerra duró mucho porque digamos que los absolutistas más templados que pactaron con los liberales, que una parte del bando cristino, que lo que es el partido moderado, que ellos realmente tal vez no pretendían acabar de todo con los carlistas, porque tal vez les interesaba tener una especie de contrapeso contrarrevolucionario al radicalismo del resto del liberalismo español. No sé si me has entendido bien lo que te he planteado. Sí, sí, perfectamente. Pues A me ver, gustaría... empiezo por la primera pregunta. Resulta muy difícil de contestar, porque hubo un tiempo no tan lejano en que se hacían historias de España en varios volúmenes. La última que llevó crítica precisamente la dirigió Fontana, pero esta práctica ha dejado de utilizarse, ¿no? Entonces, corremos el riesgo de que esas obras, esta por ejemplo, ¿no? Esta que dirigió Fontana ahí, están Ramón Villares y Pedro Ruiz Torres, queden un poco atrasadas. Yo tampoco conozco manuales actualizados de historia contemporánea de España y en buena medida se debe a ningún colega se atrevería, yo tampoco. Segunda, eso no renta. Hemos llegado a un punto en que lo que renta son los artículos. Y tú quieres
un tramo de 6 años y tal, y el complemento del sueldo, y tal, te pongas a hacer un libro porque eres tonto. Y esas son las razones por las que no hay manuales de ese tipo. Para alguien que quiera mirar ese tipo de cosas, yo no le puedo recomendar más que una atención monográfica. Me interesa este asunto, me interesa este tema, y voy a ver si hay un libro sobre este asunto y sobre este tema. La visión general de un periodo entero y verdadero, y más aún si es largo, toda la historia contemporánea de España, no mucho. No mucho. Si le interesa el asunto nacional, un nacionalista, pues que se lea a Álvarez Junco, por ejemplo, o una atención monográfica, más que una atención cronológica general. Es posible que hiciera falta que eso existiera, pero ya te digo, hoy nadie se atreve a esto. Segunda cuestión. ¿Por qué dura tanto la guerra? Bueno, pues dura por las siguientes razones. Primera, ya te la he señalado. Y esto lo decían mandos militares isabelinos, la actitud francesa. Que se maten. A mí me da igual, que se maten. Los contingentes carlistas durante toda la guerra pasaron por Francia como Pedro por su casa. Y después del convenio de Vergara se fueron, todos los no convenidos se fueron de ahí a Cataluña sin que les molestara a nadie. Que sí, que se firmó la Cuádruple Alianza en 1834, que sí, que teóricamente los franceses mandaron en 1836 un contingente militar, no sirvió para nada. Primera razón. Segunda razón, también te la he comentado, la revolución. El desorden revolucionario en 1835-1836, porque es una verdadera revolución, lo pone muy difícil. Lo pone muy complicado por dos razones. Primero, porque digamos, las fuerzas isabelinas tienen que deberse a gobernar aquel desorden al mismo tiempo que al enemigo, y porque ese desorden revolucionario manda gente al bando carlista. Manda gente al bando carlista por reacción, por temor, porque el bando carlista tiene no para pagar, por lo que sea, por un montón de razones. Tercera, las luchas internas por el poder dentro del bando isabelino. Eso es muy claro a partir entre 1837 y 1840. Entre 1837 y 1840, con un punto de culmen en 1868, hay un juego dentro del generalato isabelino para ver quién manda. Y quien manda es Espartero. Pero no es de buenas a primeras, Espartero. Espartero lo es después de haberse quitado de en medio a Narváez y después de haberse quitado por en medio a una serie de militares importantes, por ejemplo de Mer aquí en Cataluña, que lo estaban haciendo bien, y a él no le interesa que se haga bien. A él le interesa mandar él. Y por eso la guerra se alarga. Cuando se carga Narváez en 1838, se carga políticamente, Narváez tiene que coger el camino del exilio, Narváez tenía otro plan. Voy de sur a norte, monto un gran ejército de reserva, dejo bloqueadito lo del norte, voy de sur a norte, primero me ocupo de lo que se llama mal el maestrazgo, después de Cataluña, y luego ya con todo el mogollón me voy al norte y los rindo. Espartero no lo hizo así. Espartero lo hizo al revés. Espartero llegó a un pacto en el norte y luego, sin pacto, se vino al este. Esa era su opción. Una opción que tenía implicaciones políticas muy importantes, que era, se dice, no es del todo verdad, se dice que, bueno, eso implicaba el respeto a los fueros y tal, que eso es otro debate largo y muy complicado, el de los fueros. Pero en cualquier caso, Espartero se hizo con todo el poder y luego durante 3 años lo ejercería como regente. Y habría que sacarlo a gorrazos, porque hubo que sacarlo a gorrazos.
incluidos los suyos. Esos son los factores que alargan la guerra. El pacto con absolutistas moderados, ese pacto existía desde el primer momento. Los liberales no llegan al poder cuando se muere Fernando VII. El Estatuto Real es de abril de 1874. Se pegan 8 meses que en la práctica estamos hablando de absolutismo light. Y el régimen del Estatuto Real es un régimen pactista, es aquello que le había ofrecido el sistema de la Restauración a Fernando VII siempre. Un sistema con 2 cámaras, y aquello que Fernando VII respondía, no aguanto una, voy a traer 2. Eso era el Estatuto Real. Los carlistas no aceptaron nada, no aceptaron ninguna de esas opciones, ni el absolutismo ilustrado, decía Bermúdez, ni el sistema del Estatuto Real. El juego era gano yo a base de tiros. Está muy claro. Sí, pero no sé si me entendiste una parte de la pregunta, que es la de, claro, desde el principio eso ocurre muy claramente en los primeros años. Luego vemos el pacto de Vergara. Luego vemos como, por ejemplo, después de Quetzena Espartero, pues el marqués de Viluma intenta... ¿Te refieres a los intentos de matrimonio, no? Que se expresa en los intentos de matrimonio, ¿no? Pero digo yo que detrás de esos intentos de matrimonio, y que tú ves, por ejemplo, la biografía de Bourdieu y ves que constantemente están pues tratando de reconciliarse todo lo que es la familia, todo lo que es el bando, ¿no? Yo me pregunto, y luego ves el tema de los fueros, que son los fueros, que es algo muy, muy complicado, pero yo me pregunto, ¿cómo es esta frase que tiene Azaña sobre Carlos V y los comuneros? Que es Carlos quería que los nobles venciesen, pero que no venciesen ni demasiado pronto ni demasiado fuerte, ¿no? Para hallar un equilibrio, ¿no? Entonces, yo no sé si yo tengo esa sensación de que una parte del bando isabelino, pues realmente no tenía esa intención de tener pues como una especie de contrapeso contrarrevolucionario a lo que es la España más radical. Y eso, por ejemplo, incluso si conoces, ¿cómo se llama este hombre? Este que es progresista primero y luego que es el que... ¿Cómo se llama este? Que es el primer primer ministro de Isabel II mayor de edad y es el último. Y es un señor que venía de un periódico que era el Guirigay o algo así, que es el que tiene la cita famosa esa de necesito un motín para matar gente. ¿Cómo se llama ese hombre? A ver, el último de Isabel II. No, el que es el primer ministro de Isabel II siendo mayor de edad y que es luego el último. López. López Bravo, ¿no? No, López. No, González Bravo. Luis González Bravo. Bueno, pero este no fue primer ministro nunca, González Bravo. Después de la disputa, después del rollo con Olózaga. Sí, pero eso sí, pero estamos hablando de 44. Claro, ¿no? Digo, cuando ya es mayor de edad, echan a Olózaga, viene González Bravo, que es el que prepara la transición para Narváez y demás, ¿no? Y luego en el 68 también vuelve González Bravo. González Bravo tiene una etapa que es como más radical, y si tú ves esos artículos del año 39-40... Poquito le duró, ¿eh? Sí, poquito le duró, claro. Pero me llama mucho la atención que esos artículos acusa a los moderados de que quieren pues, hacer una especie de contrarrevolución, de que quieren pactar con los carlistas. Entonces... a ver. Una cosa es que los moderados, esto es todo el debate de la ley de ayuntamientos. Una cosa es que los moderados quieran parar el avance revolucionario, pero moderado no significa contrarrevolucionario. La Constitución de 1837, que esto no se suele decir, es una Constitución pactada entre progresistas y moderados. Sí, se la comen. Y hay una parte del moderantismo que cuando Narváez acomete la reforma constitucional del 45 se extiende, son los puritanos. Los puritanos.
Sí, sí. No. Nosotros pactamos la Constitución del 37 y ya nos va bien. La del 37 y la del 45 no son tan diferentes como podría parecer. Naturalmente que hay temor al desbordamiento revolucionario. Pero eso para el año 37 ya se ha acabado. Para el año 37 ya no hay temor al desbordamiento revolucionario. Hay, naturalmente, entre parte de los moderados, la voluntad de reconducir, sobre todo en el ámbito municipal, de ahí que el conflicto sea la ley de ayuntamientos, la voluntad de reconducir la representación política en un sentido más restrictivo. Pero la cosa se acaba en 1837. Y la prueba fehaciente de que la cosa se acaba en 1837 es que el 11 de septiembre de 1837 don Carlos llega con sus tropas a las puertas de Madrid y el 12 se va. Y eso sucede porque esos tejemanejes que había habido en 1836 con María Cristina fracasan. Fracasan porque para 1837 la cosa se ha estabilizado ya. Entonces ya no hay pacto, ya no hay acuerdo. Respecto de las tentativas posteriores en las que anduvo metido Balmes, por ejemplo, de matrimonio, todo el mundo entendía que eso no era conciliable. Todo el mundo entendía que eso era el agua y el aceite y que no había manera de combinarlo. Carlos V abdicó en 1845, pero no estaba muerto, ¿eh? Y había toda una guardia de corps carlista en el exilio que no iba a tolerar semejante cosa. Y naturalmente el campo liberal tampoco iba a tolerarlo. Es decir, nos hemos pegado 7 años de guerra contra estos tíos para que luego nos coloquen al fulano este de rey. ¿Pero estamos locos o qué? Claro, es que era una solución que ni siquiera eso se planteó durante todos los debates sobre el matrimonio de Isabel II en 1846. Esa era una solución que ni siquiera en Europa se planteaba. Nadie en su sano juicio decía, no, que la casen con el primo. Que además el primo era bizco, patizambo, tenía problemas dentales, o sea, una joya. Tampoco le dieron un recambio muy bueno. En fin, Paquito tampoco era el mejor recambio posible, pero ninguna corte europea seria planteaba eso. Todo el mundo sabía que no era una opción posible. Sí, pero no sé si insistir, porque ¿no te da la sensación de que, a ver, si se produce el abrazo de Vergara, es porque aspiran a algún tipo de reconciliación, se reintegra la oficialidad, por ejemplo? Entonces... Claro, pero eso no es reconciliación. Bueno, pero es una... El abrazo de Vergara, el documento, el pacto de Vergara se resume en sus 2 primeros artículos. Y el primero es, bueno, todos los que habéis estado pegando tiros para allí, podéis entrar en el ejército y os reconocemos los grados. Así se acabó con buena parte de los matinés. Aquí no había habido Vergara. Y le dijeron, bueno, va a Burgetas, a una serie de... Bueno, va, venga, entras en el ejército, el rey tuyo te dijo coronel, pues venga, de coronel, entra, vale, y a cobrar. Era la motivación. Este es el punto número 1 del acuerdo de Vergara. Y el punto número 2, que es el sumum de la ambigüedad, es el comandante general, o sea, Espartero, recomendará que se estudie lo de los fueros. Ahí también hay mucha falsedad. Es decir, el pacto de Vergara estableció los fueros. No, los fueros se establecieron después de un largo proceso legislativo después. Y Espartero, que no era tonto, bueno, sí, era bastante tonto. No lo digo yo, lo decía Marx. No se mojó. Dijo, bueno, va, ya lo miraremos.
Y ya está. Además, quienes patrocinaban los foros, volvemos a la discusión que te decía antes, quienes patrocinaron más los foros no fueron los carlistas. Esto también está estudiado, la historiografía vasca lo ha trabajado muy bien, fueron los liberales moderados, a los que le convenía ese sistema, por cuestiones fiscales y económicas muy evidentes, muy claras. La facción Biluma nunca pintó nada. Bueno, hizo ruido, ¿no? La facción Biluma nunca pintó nada. ¿Quién pintaba algo en el moderantismo? A ver, otros. Narváez, Bravo Murillo, Donoso. Por ejemplo. Alejandro Mon, Pidal. Los cuñados. Sí. Pero bueno, yo tengo... O sea, claro, es que no es el contexto de la Revolución Francesa en el que hay una burguesía enfrentada a toda Europa a muerte que tiene que eliminar a la nobleza, ¿no? Ya no es ese contexto. Pero claro, es que lo de que en el diccionario español como se hace el abrazo de Vergara y al final el carlismo insiste. Inacabado, frustrante. Bueno, mira, en el Reino Unido los diezmos se abolieron en el año 1873. Sí. Todos estos procesos son inacabados, frustrantes. Todos. Incluso el francés, que para eso tuvo un termidor. Sí. Y un Napoleón. Y otro. Y otro. Y luego un De Gaulle. Y otro. No, la República Francesa y Liberté, sí, bueno, pues hasta 1870 la mayor parte de la historia francesa es una historia monárquica con un régimen autocrático. Y que es otro tema que parece que no existe el legitimismo, parece que no existe en Italia, ni existe en Francia, ni existe en Alemania. O sea, como que la contrarrevolución es un fenómeno exclusivamente español. A ver, en Alemania o en Austria no hacía falta que existiera. Ya era el poder. ¿Para qué lo iba a ver? ¿No? Sí. Pero bueno. Y en Rusia ya no te lo cuento. Ya no hablamos, ¿no? Bueno, pues muy bien. Yo lo dejaría por aquí. Así como conclusión, despedida, nada. Comenta lo que quieras a modo de conclusión, despedida. Yo sencillamente pues darte muchísimas gracias. Ha sido un placer y un honor para mí. Yo creo que tu obra y el punto de vista que aportas, yo creo que es muy sugerente para remover las explicaciones, las narraciones más habituales y convencionales que persisten sobre esta etapa, que además es una etapa que es muy importante para comprender todo nuestro presente, como se puede deducir fácilmente, y que es una etapa que, claro, tú, como decías, ¿qué libro se puede recomendar? Más o menos general, es que es muy complicado y aún por encima da la sensación de que la gente publica cosas sobre un tema y la gente pues hace una tesis doctoral sobre el trienio y le preguntas ya por la guerra carlista, ya no tiene ni idea, a lo mejor, ¿no? Y claro, se publican artículos de no sé qué y al final nadie los lee, y entonces o se publican libros con 30 autores y nadie se lee, entonces es muy difícil tener una visión de conjunto. Y yo creo que tu obra es muy interesante para hacer un contrapunto a las interpretaciones que persisten y que todavía son dominantes y que están presentes en manuales de historia en los que, por ejemplo, pues los temas que como hemos comentado pues casi nunca aparecen, ¿no? Y entonces yo creo que es muy importante, muy interesante y espero que haya sido de tu interés esta charla y espero que para todos los que la vean sea de interés y nada, muchas gracias. Pues gracias de nuevo a ti, como te he dicho al principio, espero no haberte aburrido. Escandalizado, sí, ya quería esto, escandalizar un poco. Ahora se me viene a la cabeza una posibilidad alternativa, porque además está muy de moda, para enterarse de cosas son buenas biografías, ¿no? Tú has entrevistado a Isabel Bourdiel, que es una profesional de excelente calidad. Su biografía de Isabel II
es una forma estupenda de conocer la época isabelina, porque en realidad es lo mismo una biografía de Isabel II, es a partes iguales una biografía de Isabel II que una historia del reinado de Isabel II. Sí, sí. Yo lo De que hecho, decía es más esto segundo que lo primero. Esta es una posibilidad estupenda. Si alguien quiere saber algo sobre la época isabelina, tiene que empezar por aquí. No sé, ya te digo, que la gente piense un poquito por su cuenta y está, y que decida algo, ¿no? Conclusiones mías después de muchos años de oficio. Una, esto no es un país raro. Tiene una historia peculiar, pero es que todas las historias son peculiares. Dos, aquí se verificó en su momento una transformación muy profunda en la que intervino mucha gente y que explica en última instancia lo que somos en este momento. Y la última, pues ya te lo he dicho, para la gente que está trabajando en este asunto y que es jovencita, que no huya de los archivos, que les tratarán bien, les querrán mucho. Y ya está.